Si crees que este partido fue un auténtico aburrimiento, déjame decirte que no fue del todo así. Vimos como Piero Hincapié como falso lateral hizo que el Arsenal de Arteta dominase a los del Cholo Simeone, aunque hay una gran pregunta que todos están haciendo: ¿por qué no jugó Sorloth ante los 17 centros del Atlético de Madrid? Hoy vamos a contestarlo a todo, y seguramente te lleves alguna sorpresa. Este partido fue mucho más entretenido de lo que mucha gente cree. Hoy te lo voy a demostrar. Vamos allá. Bien, familia, en primer lugar, Jan Oblak estaría en la portería. Volvería en lugar de Musso. Pero además, lo más interesante estaba aquí. Marcos Llorente volvería a ser el lateral derecho. Lo vimos contra el Barcelona, sobre todo, jugar de mediocentro. Pero claro, Marcos Llorente jugó en 3 posiciones en tan solo 90 minutos. Sin embargo, lo más interesante viene ahora. Giuliano Simeone, como siempre, por la banda derecha. Janko volvería a la titularidad como central zurdo. De esta forma, Marc Pubil le iba a acompañar. Y lo interesante venía ahora. Ruggeri por la banda izquierda. Lookman como extremo izquierdo. Y en el centro del campo, en la sala de máquinas, iba a estar por un lado el bueno de Coque y por otro Johnny Cardoso. De esta forma, el Cholo Simeone iba a poner una 4-4-2. Y claro, ¿quién iban a ser los delanteros centros? Pues 2 falsos 9, Griezmann y Julián Álvarez. Os cuento, además de todo este entramado, Griezmann y Julián Álvarez iban a estar en esta posición. Sin embargo, aunque parezcan delanteros centros, el rol de ellos iba a ser totalmente diferente. Llegaremos a ello, pero antes os tengo que hablar de cómo Declan Rice dominó el partido en la primera parte. Vamos a hablar del Arsenal, fijaos. Bien, familia, la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es cómo iba a penetrar el Arsenal este entramado defensivo. Lo primero que os tengo que decir es que el Atlético de Madrid realmente nunca defendió en 4-4-2. Te he estado mintiendo. Es decir, realmente el Atlético de Madrid defendía con línea de 5. Giuliano Simeone venía aquí, es decir, se posicionaba como carrilero derecho, y en este momento quien ocupaba su posición era el bueno de Griezmann, como veis en este 4-4-2. Sin embargo, Mikel Arteta tenía un plan para sortear esta defensa, sobre todo cuando estaban en bloque bajo. Todo viene de Declan Rice, pero también de un jugador silencioso que apenas se ha hablado de él, Piero Hincapié. Hablemos. Para sortear todo esto, David Raya estaría en la portería. De esta forma, William Saliba y Magalhães como pareja de centrales. Nada nuevo bajo el sol. Sin embargo, lo interesante venía ahora. Es decir, Piero Hincapié como teórico lateral izquierdo. Y ahora, Ben White estaría como lateral derecho. La pregunta ahora es, ¿cómo se iba a estructurar el centro del campo? Declan Rice, Zubimendi y Odegaard tendrían roles totalmente diferentes, y a esto hay que sumarle la componente de Piero Hincapié. Fue decisivo para que el Arsenal dominase, sobre todo en la primera parte, os cuento. Por un lado metemos a Zubimendi y al bueno de Declan Rice. Vamos a dejarlo como teórico doble pivote, Odegaard como media punta. De esta forma vimos a Martinelli por la banda izquierda, Madueke por la banda derecha y Gyökeres como delantero centro. Sin embargo, realmente el cómo se iban a posicionar los jugadores de Arteta iba a ser bastante diferente. Arteta usó una extraña táctica, pero todo formaba parte de un plan. Te cuento. ¿Qué está ocurriendo aquí, familia? Que la línea de 5 del Cholo Simeone está cubriendo muy bien sobre todo los 5 carriles de ataque, los carriles interiores, el carril central y los carriles exteriores. Como veis, el Arsenal de Arteta perfectamente se podía posicionar así, es decir, Odegaard en este carril interior derecho, Zubimendi en este otro carril y Declan Rice como único pivote, es decir, prácticamente tanto Odegaard como Zubimendi como Gyökeres podrían atacar estos carriles. Pero ¿qué ocurre? Que cada futbolista del Arsenal podría estar tapado por un central del Atlético de Madrid y por supuesto no dejarían a nadie fuera, es decir, Giuliano Simeone a la hora de incrustarse como carrilero derecho defendería perfectamente al extremo, a Martinelli. Lo mismo ocurriría con Ruggeri y el caso de Madueke. ¿Qué hizo Arteta? Pues fijaos, si nos vamos a la red de pases podemos darnos cuenta de una cosa muy interesante, sobre todo en la primera parte, pero no por parte del Atlético, sino por parte del Arsenal. Por un lado, ¿qué estáis viendo aquí? Lo que estamos viendo es que Declan Rice fue el jugador que más tiempo tuvo el balón, el que mejor distribuyó el juego de los de Mikel Arteta. Pero además quiero que prestéis atención en una cosa, la posición de Piero Hincapié, teórico lateral izquierdo, no está pegado a la banda, tampoco está como centrocampista, está más o menos en un carril interior, sobre todo alternándose como veis con Martinelli. ¿Esto por qué? Es bastante raro, ¿verdad? Pues tenía una explicación y es para destruir ese 5-4-1, ese muro del Cholo Simeone. Os cuento. Si nos vamos a SofaScore, familia, lo vamos a ver mucho mejor. Fijaos en el mapa de calor de Piero Hincapié en acciones con balón, es decir, pases, conducciones, regates. Fijaos prácticamente
prácticamente que está en muchas posiciones interiores, es decir, si hacemos un poquito de zoom podemos ver sobre todo estas posiciones, es decir, tocando el carril interior. Esta posición va a ser muy importante. ¿El por qué? Fijaos, estos fueron los pases de Piero Hincapié. Podemos darnos cuenta de una cosa, hay pases prácticamente en este carril interior. Parece un interior, un centrocampista, sin embargo, es lateral izquierdo. ¿Por qué está aquí? Pues lo que vimos, familia, es esto, es decir, Piero Hincapié venía a estas posiciones como hemos visto en los datos. Sin embargo, ¿por qué? ¿Cuál es su significado? Esa es la gran pregunta. La pregunta importante, no que estuviera dentro, sino ¿para qué estaba? Pues estaba para atraer sobre todo al bueno de Griezmann, es decir, el Atlético de Madrid, sobre todo sus centrocampistas, tanto Lookman, Cardoso, Koke y Griezmann, se unían, se compactaban, y esto que propiciaba que cuando Piero Hincapié se metía más o menos en este carril y lo mismo hacía Zubimendi, lo que ocurría era lo siguiente, como veis había 3 jugadores del Arsenal por dentro, esto hacía que la línea de centrocampistas del Atlético de Madrid se cerrase cada vez más, ¿y esto para qué? Si borramos todos estos dibujos lo vamos a ver mucho más claro. Esto era para que Declan Rice pudiera dirigir el juego de izquierda a derecha, sobre todo dirigir el juego hacia Martinelli, es decir, como ahora había un jugador aquí, Griezmann tenía trabajo para tapar el medio, y entonces se propiciaban estos duelos 1 contra 1, Martinelli versus Simeone, es decir, meter a un lateral por dentro dejaba mucho más solo a Simeone, y vamos a ver si el talento de Martinelli podía con él. Y es que justamente esto fue lo que vimos, familia. Fijaos estas conducciones en la banda izquierda del bueno de Martinelli. Es decir, prácticamente ese falso lateral, tener a Piero Hincapié por la izquierda, aumentaba mucho más el número de participaciones de Martinelli por este sector. No es lo mismo que te marquen 2, normalmente Griezmann, Simeone al extremo, en este caso a Martinelli, a que solamente te marque Giuliano Simeone. Obviamente te la vas a jugar más y sobre todo en un 1 contra 1 sí que puedes salir ganando. Ante 2 o 3 es bastante imposible. Y todo esto, familia, vuelve prácticamente de este movimiento, de meter al lateral por dentro. Una masterclass táctica que vimos en los de Arteta. Quizás hoy se hable poco de Piero Hincapié, pero su papel fue fundamental, como también lo fue el bueno de Declan Rice. Él era el jugador que se incrustaba entre los centrales, sobre todo en la primera parte, entre Magalhães, que prácticamente caía en estas zonas, y entre William Saliba. Por supuesto que Ben White sí que es cierto que no era un lateral tan cerrado, se iba alternando con el bueno de Madueke, y prácticamente vimos una disposición del campo básicamente así, 5-4-1 del Atlético de Madrid y el Arsenal encajonando a los del Cholo Simeone. Los goles vinieron de penalti, es cierto, pero también fueron provocados por esa insistencia. Pero claro, aquí se abre una gran pregunta, una pregunta que te he hecho en la introducción de este vídeo. El Atlético de Madrid se estaba viendo cada vez más asfixiado, y hay un jugador en los del Cholo Simeone que justamente le da oxígeno al equipo. Él es Sorloth. La gran pregunta es ¿por qué no salió? Vimos muchas veces como el Atlético de Madrid tiraba de estos balones en largo, pero claro, aquí estaba Julián Álvarez y estaba Griezmann. Sí que es cierto que ellos cumplen un rol vital, es decir, cumplen el de venir aquí y jugar con el centro del campo, con Koke, con Cardoso, es decir, juegan para lanzar a los extremos, a Lookman y al bueno de Giuliano Simeone. Pero claro, ¿qué ocurre? Que cuando querían tirar este tipo de balones para desahogar la presión del Arsenal, no encontraban a nadie, no estaba el faro del equipo, no estaba Sorloth. Y ahora os quiero enseñar una cosa, es por ello que no he entendido el por qué no ha jugado Sorloth. Fijaos cuando el Atlético de Madrid atacaba lo que ocurría. Por un lado, familia, si volvemos a Sofascore nos damos cuenta una cosa, ¿por dónde atacaba el Atlético de Madrid? Sobre todo usó mucho la banda izquierda, como veis, está coloreada con mayor intensidad, y también por la banda derecha. Jugaban por las bandas, pero esto tenía un fin, llegar y centrar. Fijaos que el Atlético de Madrid puso un total de 16 centros, el Arsenal solamente 7, prácticamente más de la mitad del Atlético de Madrid. Sin embargo, fijaos que solamente el 44% de los centros tuvieron buen destinatario, y sobre todo, aunque tuvieran destinatario, no remataban en buenas condiciones. Lookman, Julián Álvarez, Griezmann, el propio Giuliano Simeone pueden llegar a esos centros, pero no son especialistas en rematarlos. Es por ello que en el juego aéreo apenas el Atlético de Madrid fue poderoso, y obviamente estamos hablando de que en el Arsenal hay centrales como Magalhães y como William Saliba, es decir, auténticos baluartes. Pero claro, podemos decir que la insistencia de esos centros es por ello que siempre me quedé con esa duda. ¿Qué hubiera pasado si Sorloth hubiera jugado? Eso déjamelo por comentarios. Y nosotros nos vemos en la próxima, familia.